Les voy a dejar una: seré muerto al tercer día y resucitaré. Seré muerto y al tercer día resucitaré. ¿Y sabes qué pasó con los fariseos? Se endurecieron, y cuando el Señor resucitó, quisieron acomodar todo para decir que los discípulos habían robado el cuerpo y les pagaron a los soldados, etcétera. Por eso de ahí el Señor había anunciado: fuego vendrá, un fuego de juicio, y fuego vendrá, un fuego de purificación. Y es lo curioso como dice: ven ustedes las nubes, ven las nubes negras, y dicen: viene tormenta. Y ven el viento que está muy fuerte y empieza a minorar, y dice: viene calor. Y me puse a acordar el 14 de septiembre del año pasado, que fue un domingo. Salimos de aquí, me acuerdo que a las 2 de la tarde empezó a llover, las nubes se pusieron cada vez más oscuras, y ya más tardecito empezó a soplar el aire. ¿Y cuántos de nosotros no nos metimos a la casa, nos encerramos? Porque ya cuando cayó el atardecer, a las 6, 7 de la noche, ya sentían los vientos, que los árboles los veían nada más así. Sabíamos que venía ya el huracán, las nubes negras y el viento cada vez más fuerte. ¿Por qué nos refugiamos? Porque sabíamos que venía un huracán. Claro, quizá no imaginábamos la destrucción que dejó, pero bien que sabíamos con esas señales. Entonces dice: y sin embargo ven todas las señales que yo he hecho y no creen. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Confiar en Dios, creer que Él es Dios de imposibles, y que Cristo, todo lo que dice se va a cumplir. Tantas cosas se han cumplido. Hay 333 profecías de Cristo en el Antiguo Testamento. Se cumplieron 109 profecías cuando Cristo murió en la cruz y resucitó. O sea, en la primera venida de Cristo ya se cumplieron 109. Faltan 224 que apuntan a su segunda venida. Ahora, por pura lógica y sentido común, si 109 se cumplieron al pie de la letra, 33 profecías se cumplieron el Viernes Santo, 33 en un solo día, que es imposible que un ser humano cualquiera cumpla 33 así. Ese es el Señor. Y si 109 se cumplieron íntegramente, 224 también se van a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer? Creer y confiar, y compartir el Evangelio con seguridad, sobre todo en medio de una sociedad donde tanta gente no conoce del Señor. Estuvimos el lunes en un sepelio, un muchacho que fue asesinado, que lo balacearon el fin de semana, y el lunes fuimos al panteón allá por la Candelaria. Armamos un pequeño servicio con alabanzas y compartir el mensaje del Señor. Es triste y es doloroso cuando ves el sufrimiento de la gente. Veía el sufrimiento de la mamá y de familia cercana al muchacho. Te conmueve, o saber que no tienen esperanza, que no conocen lo que es, quién prometió resucitar. Y compartimos el Evangelio con la seguridad de que estás hablando palabra veraz. Ellos traían el mensaje de ellos, pero cuando ves la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Les hablé de cuando Lázaro fue levantado de la tumba, 4 días muerto, el cuerpo en descomposición. Y compartimos con alabanzas también. Y ya cuando terminamos nosotros, la familia, por parte de la familia, pusieron su alabanza y pusieron la canción de Napoleón: nada te quedarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Ellos la pusieron. Ellos pusieron, esa era su bandera, ¿no? Entonces yo la oí y dije: híjole, qué diferente, ¿verdad? O sea, qué diferente, pero dije: menos mal que pudimos sembrar. ¿Por qué? Pues porque sí hay canciones que hablan como esta de Napoleón, de que te vas y no te llevas nada, etcétera, ¿no? Pero lo que tiene vida, lo que tiene poder para transformar es la palabra de Dios. ¿Y qué hicimos después de todo eso? Lo que hicimos fue acercarnos a la gente que tenía el dolor, el llanto. Híjole, un llanto que te empieza a quebrar, te empiezas a quebrar. Abrazar ahí a las personas, ¿sí? No hablar casi nada, porque en los sepelios no tiene caso que tú le des un discurso personal a alguien, no. Abrazar a la persona, estar con la persona. Pero es incrédulo. ¿Eso qué? Pero
es de otra doctrina. ¿Y eso qué? Pero ya no va a la iglesia hace mucho tiempo. ¿Y eso qué? Nada me va a impedir acercarme a la gente. Olvídate todas las demás características. La compasión, el amor, el toque de Dios a través de los cristianos. Eso deja huella. Entonces ahí es donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría para aprovechar esas circunstancias. Pero sí, como decía Paco en la dominical, cuando se hace un festejo de comer tacos y comer pizza y comer toda la gente alegre, pero cuando es un velorio, va muy poca gente, muy poquitos. En el festejo de las pizzas, 825 asistentes. Y en el sepelio, 14 personas. ¿Dónde están los otros 800? ¿Y cuándo dejas más huella? En los momentos de dificultad. Ahí es cuando el cristiano tiene más impacto. ¿Y qué hacemos? Hay que se encargue otro del sepelio. Cristo dijo, tienes que aprender a negarte a ti mismo y tienes que acercarte a la gente que no me conoce. Ustedes son luz para el mundo, sal en la tierra. Por eso en ese texto Jesús les dice a ellos, a los discípulos, que deben tener convicciones. Y le recrimina a la multitud y sobre todo a los fariseos, el versículo 56, para terminar. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Por qué les dice eso? Porque los fariseos se sabían de memoria el Antiguo Testamento, conocían todo y ni así querían aceptar por el orgullo. Y Cristo dice en otra parte, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere? Nosotros debemos saber caminar, ¿sí? Y ser violentos en el sentido de ser decididos, de ser gente que sepa sembrar con astucia. La maldad, la malicia, la astucia que usábamos tú y yo cuando no éramos cristianos, acuérdate, todas las cosas que hacíamos para salirnos con la nuestra cuando no éramos cristianos, pues toda esa inteligencia, toda esa astucia, todas esas estrategias o artimañas, ahora vamos a enfocarlas hacia las cosas del Señor. Y ahora vamos a sembrar utilizando todas las cosas que Dios nos dio, las habilidades, los talentos. Pero sí pedirle a Dios, fortalécenos, Señor, perdónanos porque somos gente de muy poca fe, perdónanos porque no tenemos convicciones y perdónanos porque muchas veces el sentimentalismo lo ponemos antes que a ti. Y enséñanos a preferirte a ti por encima de la familia y a ti por encima de uno mismo, a seguir tus pisadas y a saber que el que confía en ti no será avergonzado. Que Dios trabaje en la vida tuya, que Dios trabaje en la vida mía y que seamos discípulos que crezcan y que den fruto al 100%. Vamos a cerrar en oración.